Había llegado la primavera. En la víspera de Pentecostés, el padre Sergio celebraba el oficio divino en su cueva, llena de gente. Cabrían unas 20 personas. Todas eran gente rica, señores y comerciantes. El padre Sergio abría las puertas a todo el mundo, pero el monje que velaba por él y otro de turno que diariamente enviaban a su retiro desde el monasterio hacían la selección. La muchedumbre, unos 80 peregrinos, entre los que predominaban las mujeres, se agolpaban en el exterior, esperando la salida del ermitaño y su bendición. El padre Sergio decía la misa, y cuando iba a bendecir la tumba de su antecesor, se tambaleó, y habría caído de no haberlo sostenido un mercader que estaba a sus espaldas, y el monje que hacía las veces de diácono. ¿Qué le pasa, padrecito? Padre Sergio, pobrecito, Señor Todopoderoso, prorrumpieron las mujeres. Ha quedado pálido como la pared. Pero el padre Sergio se recobró enseguida, y aunque se sentía muy débil, se desprendió de los brazos del mercader y del diácono y siguió cantando la misa. El padre Serapión, el diácono, los acólitos y la señora Sofía Ivanovna, que vivía siempre junto a la ermita y cuidaba del padre Sergio, empezaron a suplicarle que interrumpiera la ceremonia. No es nada, no es nada, musitó el padre Sergio, sonriendo casi imperceptiblemente por debajo de sus poblados bigotes. No interrumpáis el oficio. Así obran los santos, pensó. Es un santo, un ángel de Dios, oyó que exclamaba a sus espaldas Sofía Ivanovna y también el mercader, que le habían sostenido. No hizo caso de los ruegos que le dirigían y prosiguió celebrando el oficio divino. Apretujándose una vez más, se dirigieron a la pequeña iglesia inmediata y allí el padre Sergio acabó de celebrar las vísperas, si bien abreviándolas algo. Inmediatamente después del oficio, bendijo a los presentes y salió para sentarse en un banco que había bajo un olmo a la entrada de la cueva. Quería descansar, respirar el aire fresco, pues lo necesitaba. Pero tan pronto hubo salido, la gente se le echó encima pidiendo la bendición, consejo y ayuda. Había en aquella muchedumbre peregrinos que se pasan la vida recorriendo los lugares santos, yendo de un padre a otro padre y conmoviéndose ante cualquier objeto sagrado y ante todo padre venerable. Sergio conocía bien a este tipo, tan corriente de peregrinos, el menos religioso, el más frío y el más convencional. Había asimismo peregrinos, ancianos misérrimos, muchos de ellos borrachines, que vagabundeaban de un monasterio a otro, sin más objeto que el de subsistir. No faltaban tampoco campesinos, hombres y mujeres, que acudían movidos por pretensiones egoístas de curación o en busca de consejo para resolver sus dudas acerca de cuestiones eminentemente prácticas, como el casamiento de una hija, el alquiler de una tienda, la compra de unas tierras, o que solicitaban la absolución de graves pecados, como el haber aplastado a un pequeñuelo mientras dormían, o por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Todo esto le era conocido desde hacía mucho tiempo, y no encerraba para él ningún interés. Le constaba que estas personas nada nuevo le dirían, y esos rostros no despertarían en él ningún sentimiento religioso. Pero no dejaba de satisfacerle ver a esa muchedumbre que tenía necesidad de él, de su bendición y de su palabra,
tan estimada. Por todas estas razones, aquella gente lo abrumaba y al mismo tiempo le resultaba agradable. El padre Serapión los quiso arrojar de allí diciendo que el padre Sergio estaba cansado, pero éste recordó las palabras del Evangelio: dejad que los niños vengan a mí. Y conmovido consigo mismo por dicho recuerdo, dijo que no hiciera marchar a nadie. Se levantó, se acercó a la barandilla junto a la cual se agrupaba el tropel de gente y comenzó a bendecirla y a responder a las preguntas que le hacían. El sonido de una voz era tan débil que él mismo se sorprendió. Sin embargo, pese a su buena voluntad, no pudo atender a todo el mundo. De nuevo se le enturbió la vista, vaciló y se agarró a la barandilla. Otra vez notó que le afluía la sangre a la cabeza. Primero se quedó pálido y luego, de pronto, se puso rojo. Realmente habrá que esperar hasta mañana. Hoy no puedo, dijo, y después de bendecirlos a todos a la vez, dirigió sus pasos hacia el banco. El mercader volvió a agarrarlo por el brazo y le ayudó a caminar y a sentarse. ¡Padre!, clamaba la muchedumbre. ¡Padre! ¡Padrecito! ¡No nos abandones! ¡Estamos perdidos sin ti! Una vez hubo ayudado al padre Sergio a sentarse en el banco bajo el olmo, el mercader se arrogó funciones de policía y se puso a dispersar enérgicamente a la muchedumbre. Verdad es que hablaba en voz baja, de manera que el padre Sergio no pudiera oírle, pero lo hacía en tono que no emitía réplica. ¡Fuera! ¡Fuera! Os ha bendecido. ¿Qué más queréis? ¡Hala! ¡Hala! Si no, os doy un trastazo. Venga. Tú, vieja andrajosa. Venga. En marcha. ¿A dónde te metes? Lo dicho. Se acabó. Mañana Dios dirá. Hoy no puede más. Está desfallecido. Padrecito, déjeme que le vea la carita. Solo un instante, decía la anciana. Te voy a dar yo buena carita. ¿Dónde te metes? El padre Sergio notó que el mercader obraba con mucho rigor y dijo, con un hilito de voz, al hermano Lego, que no echaran a nadie. Sabía que de todos modos no le harían caso y tenía enormes deseos de permanecer solo y de descansar. Pero envió al hermano Lego a transmitir sus palabras a fin de impresionar más a la gente. Está muy bien. Está bien. No los echo. Procuro convencerlos, respondió el mercader. Serían capaces de acabar con él. No tienen compasión. Solo piensan en sí mismos. Lo dicho. No es posible. Vete. Mañana. Y el mercader los arrojó a todos. Aquel hombre puso tanto celo en su obra porque era amigo del orden y también de meterse con la gente y de imponerse a los demás. Pero ante todo porque necesitaba al padre Sergio. Era viudo y tenía una hija única, enferma, soltera, y acudió con ella a impetrar su curación al padre Sergio, salvando una distancia de 1400 verstas. Hacía 2 años que su hija estaba enferma y él había hecho cuanto había podido para curarla. Primero la tuvo en una clínica en la ciudad universitaria de la provincia, sin resultado alguno.
La llevó luego a un mujik de Samara, que le alivió algo. Después hizo que la visitase un famoso doctor de Moscú, que le cobró mucho dinero, pero todo fue inútil. Le dijeron que el padre Sergio curaba, y a él acudía ahora. Cuando hubo echado a la gente, el mercader se acercó, hincándose de rodillas. Le dijo, en alta voz, sin preámbulo alguno: Padre Santo, bendice a mi hija enferma, cúrala de su doloroso mal. Me atrevo a humillarme a tus santos pies. Juntó las manos suplicantes. Hablaba y obraba como si verificara un acto neta y firmemente determinado por unas normas y por la costumbre, como si la curación de la hija tuviera que pedirse de aquella manera concreta y no de cualquier otro modo. Obró con tal seguridad en sí mismo que incluso padre Sergio le pareció que era precisamente así como debían hacerse y pedirse aquellas cosas. Sin embargo, le mandó levantarse y explicar de qué se trataba. El mercader le contó que su hija, una doncella de 22 años, hacía 2 que estaba enferma, desde la repentina muerte de su madre. Entonces se asustó y se puso mala. Añadió que la había traído desde 1400 verstas de distancia y que ahora esperaba en la hostería hasta que el padre Sergio le permitiera presentarse. Durante el día está en su cuarto. Tiene miedo a la luz y únicamente puede salir cuando el sol se ha puesto. ¿Y qué? ¿Está muy débil?, inquirió el padre Sergio. No, débil no está, y es robusta, pero neurasténica, según dijo el doctor. Si el padre Sergio me permite que la traiga, lo haré volando. Padre Santo, devuelva la vida a mi corazón. Devuélvame mi hija. Salve con sus preces a mi hija enferma. El mercader volvió a hincarse de rodillas con aparatoso movimiento y permaneció inmóvil, inclinando la cabeza sobre sus brazos cruzados. El padre Sergio le mandó levantarse por segunda vez y, después de reflexionar en la penosa que era su labor y en la conformidad de ánimo con que, a pesar de todo, la realizaba, suspiró profundamente, guardó unos instantes de silencio y dijo: Está bien, tráigala por la noche, rezaré por ella, pero ahora me siento cansado. Y cerró los ojos. Mandaré recado. El mercader se retiró, andando de puntillas sobre la arena, con lo cual solo logró que las botas rechinaran con más fuerza. El padre Sergio se quedó solo. Su vida estaba consagrada a los oficios divinos y a los visitantes, pero aquel día había sido particularmente fatigoso. Por la mañana sostuvo una larga conversación con un alto dignatario que había acudido a verle. Luego recibió a una señora acompañada de su hijo, un joven profesor ateo, al que su madre trajo porque ella era muy creyente y gran admiradora del padre Sergio, al que rogó hablara con su hijo. La conversación fue muy pesada. Por lo visto, el joven profesor no quería entrar en discusión con el monje y le daba la razón en todo, como si estuviera hablando con una persona débil. El padre Sergio, empero, vio que aquel joven no creía y que, a pesar de ello, se sentía bien, estaba tranquilo y no tenía complicaciones de conciencia. Ahora recordaba con disgusto todo aquello. «Ha de comer algo, padrecito», le dijo el hermano Lego. El hermano entró en la choza, construida a unos 10 pasos de la cueva, y el padre Sergio
se quedó solo. Estaba muy lejano el tiempo en que nadie le hacía compañía, y él mismo cuidaba de la limpieza de su celda y se alimentaba exclusivamente de raíces y pan. Hacía ya mucho tiempo que, según le habían explicado, no tenía derecho alguno a olvidarse de su salud, y le preparaban comidas nutritivas, aunque de ayuno. Se servía poco, pero mucho más que antes. A menudo comía con particular deleite, y no como en otro tiempo, con repugnancia y conciencia del pecado. Así lo hizo ese día. Tomó papilla, bebió una taza de té y comió medio trozo de pan blanco. El hermano Lego se retiró y el padre Sergio se quedó completamente solo, bajo el olmo. Era una maravillosa noche de mayo. Los abedules, los álamos blancos, los olmos, los cerezos silvestres y las encinas acaban de revestirse de verdor. Los cerezos silvestres que crecían detrás del olmo estaban floridos. Aún no había comenzado a caerles la flor. Los ruiseñores lanzaban al aire sus trinos, uno muy cerquita y otros dos o tres abajo, en los arbustos de las orillas del río. Más allá, a lo lejos, subían al cielo los cánticos de la gente que regresaba del trabajo al término de la jornada. El sol se había escondido detrás del bosque y esparcía sus rayos a través del follaje. Toda esa parte se hallaba envuelta en una luz verdosa. La otra, vista desde el olmo, era oscura. Los escarabajos volaban, chocaban entre sí y caían al suelo. Terminada la cena, el padre Sergio se puso a rezar mentalmente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Luego leyó un salmo, y de improviso, cuando había llegado a la mitad, un gorrión batió a alas desde un arbusto y se posó en el suelo, donde, piando y a saltitos, se le fue acercando, hasta que al fin se asustó y emprendió el vuelo. Rezó una oración en la que se hablaba de la renuncia del mundo y se apresuró a terminarla pronto, a fin de enviar a buscar al mercader y a su hija enferma, que había despertado su interés. Para él sería una distracción, una cara nueva. Además, tanto ella como su padre le tenían por santo, por un religioso cuyas preces podían curar. Él lo negaba, pero en el fondo de su alma creía que era verdad. A veces se preguntaba, sorprendido, cómo había podido ocurrir que él, Stefan Kasaski, hubiera llegado a ser un intercesor tan extraordinario entre los hombres y Dios, capaz de hacer verdaderos milagros. Pero no había duda de que era así. No podía cerrar los ojos a los milagros que él mismo había sido testigo, desde que curó a aquel muchacho enfermo hasta que, gracias a sus oraciones, había devuelto la vista a una viejecita hacía poco tiempo. Por extraño que resultara, era así. La hija del mercader le interesaba, pues, por tratarse de una nueva criatura, porque en ello podía reafirmar su poder curativo y su gloria. Vienen a verme desde 1000 verstas de distancia. Escriben los periódicos. Se entera el emperador. Llega a oídos de Europa, de la descreída Europa, pensaba. De repente sintió vergüenza de su vanidad y se puso a orar mentalmente. Señor, Rey de los cielos, consuelo de los hombres, alma de la verdad, pon tus ojos en nosotros, límpianos de todo pecado y salva nuestras almas.
líbrame de la funesta gloria de este mundo que me consume, repitió, aunque pensando también que muchas veces había elevado ese ruego al Señor y que hasta entonces sus preces habían resultado, en ese sentido, totalmente vanas. Sus oraciones hacían milagros para los demás, pero Dios no le escuchaba cuando le pedía que le librara de esta mezquina pasión. Recordó sus oraciones de los primeros tiempos de ermitaño, cuando suplicaba se le concediera la gracia de la pureza, de la humildad y del amor. Y recordó asimismo que entonces tenía la impresión de que Dios escuchaba sus ruegos. Entonces estaba limpio de pecado y se cercenó el dedo. Levantó el muñón del dedo, cubierto en su punta por las arrugas de la piel fruncida, y lo besó. Le pareció que en aquel entonces también era humilde, pues se sentía siempre repulsivo a la naturaleza pecadora. Creyó que entonces poseía también amor, pues recordaba la ternura con que trató a un anciano, a un antiguo soldado borracho que había ido a pedirle dinero, y cómo la había recibido a ella. Y ahora se preguntó si quería a alguien, a Sofía Ivanovna o al padre Serapión, si experimentaba algún sentimiento de amor hacia todas esas personas que acudían a verle, hacia aquel joven ilustrado con quien estuvo conversando, pedante, atento solo a poner de manifiesto su inteligencia y a demostrar que por sus conocimientos estaba al día. El amor de todos ellos le era agradable y necesario, pero él no correspondía con amor, no sentía amor, no era humilde ni puro. Le agradaba saber que la hija del mercader tenía 22 años. Deseaba ver si era o no hermosa. Y al preguntar si era débil, quería enterarse precisamente de si tenía o no encanto femenino. ¿Es posible que haya caído tan bajo?, pensó. Señor, no me abandones. Reconfórtame, Señor y Dios mío. Juntó las manos y se puso a orar. Cantaron los ruiseñores. Un escarabajo se posó en su cabeza y se deslizó por el pescuezo. Se lo quitó de encima. ¿Existirá realmente? ¿Y si estoy llamando a una casa cerrada por afuera? El candado está en la puerta y yo podría verlo. Los ruiseñores, los escarabajos, la naturaleza son este candado. Quizá tenga razón el joven. Y se puso a rezar en voz alta y estuvo rezando largo rato hasta que le desaparecieron estos pensamientos y volvió a sentirse tranquilo y seguro. Tocó una campanilla y dijo al hermano Lego, que se le acercó, que podía recibir a aquel mercader y a su hija. El mercader acudió llevando del brazo a la hija, la acompañó hasta la celda y se retiró enseguida. Era una muchacha muy blanca, pálida, rellenita, sumamente tímida, de rostro infantil, con expresión amedrentada y de formas muy desarrolladas. El padre Sergio permaneció en el banco junto a la entrada de la cueva. Cuando bendijo a la muchacha, que se detuvo ante él al entrar en la celda, se horrorizó de sí mismo por el modo como le había mirado el cuerpo. La joven pasó y él sintió la mordedura de la carne. Al verle la cara comprendió que la muchacha era sensual y boba. Se levantó y entró en la celda. Ella se había sentado en un taburete esperándole. Se levantó al verle entrar. «Quiero ir con papá», dijo. «No temas», le respondió. «¿Qué te duele?»
Me duele todo, añadió ella, y de pronto una sonrisa le iluminó el rostro. Te curarás, dijo él. Reza. He rezado mucho y no me ha servido de nada. Continuaba sonriendo. Rece usted y ponga en mí su mano. Le he visto en sueños. ¿Cómo me ha visto? He visto que usted me ponía la mano sobre el pecho. Así. Le tomó una mano y se la apretó contra el seno. Aquí. Él le cedió la mano derecha. ¿Cómo te llamas? Le preguntó, temblando de los pies a la cabeza, sintiendo que estaba vencido y que el deseo lúbrico se había escapado de su dominio. María. ¿Por qué? Ella le tomó la mano y se la besó repetidamente. Luego le pasó un brazo por la cintura y lo apretó contra sí. ¿Qué haces? Dijo él. María, eres Satanás. Bueno, supongo que no importa. Lo abrazó y se sentó con él en la cama. Al amanecer, él salió. Es posible que esto haya ocurrido en realidad. Vendrá el padre. Ella se lo contará. Es el diablo. ¿Qué voy a hacer? Aquí está el hacha con que me corté el dedo. Agarró el hacha y se dirigió a la cueva. Se encontró con el hermano Lego. ¿Quiere usted que corte leña? Deme el hacha. Haga el favor. Se la dio. Entró en la celda. Ella estaba acostada, durmiendo. La miró horrorizado. Pasó al cuartucho del fondo. Se puso la ropa de Mujik. Tomó unas tijeras. Se cortó el cabello y por el sendero bajó hacia el río, donde no había estado ni una vez durante los últimos 4 años. El camino seguía a lo largo del río. Anduvo hasta el mediodía. Entonces se metió en un campo de centeno y se echó a descansar. Al anochecer llegó a una aldea, pero no entró en ella, sino que se dirigió a un lugar escarpado de la orilla del río. Era de madrugada, una media hora antes de salir del sol. Todo se veía gris y tenebroso. Soplaba del oeste el frío viento del amanecer. Sí, hay que terminar. Dios no existe. ¿Cómo acabar? ¿Arrojándome al río? Sé nadar. No me ahogaré. ¿Ahorcándome? Sí, con el cinturón de una rama. Esto le pareció tan posible e inmediato que se horrorizó. Quiso rezar, como solía hacerlo en los momentos de desesperación, pero no tenía a quién dirigirse. Dios no existía. Se recostó apoyando la cabeza sobre la mano. De pronto sintió tal necesidad de dormir que no pudo sostener por más tiempo la cabeza en esta posición. Dobló los brazos, se acostó y enseguida se quedó dormido. Pero fue solo por unos instantes. Se despertó al momento y empezó a ver o a recordar, como entre sueños. Se ve en una aldea siendo un niño muy pequeño, en la casa de su madre. Llega un coche y de él bajan su tío Nikolai Sergeyevich con su enorme barba negra en forma de pala y Pashenka, una niña delgaducha de grandes ojos dulces y tímido rostro. Dejan a Pashenka con él y con otros niños, amigos suyos. Hay que jugar con la niña, pero resulta aburrida.
Es boba. Al fin, para burlarse de ella le piden que demuestre que sabe nadar. La niña se echa al suelo y allí bracea como si estuviera en el agua. Todos se ríen, se burlan. Ella se da cuenta, se pone roja como la grana, de tanta lástima que remuerde la conciencia. Nunca podrá olvidar su sonrisa torcida, bondadosa y resignada. Sergio recuerda cuando volvió a verla después de aquel día. Había transcurrido mucho tiempo. Era poco antes de hacerse monje. Se había casado con un propietario que había dilapidado los bienes que ella aportó al matrimonio y le pegaba. Tenía entonces 2 hijos, un niño y una niña. El primero murió pronto. Sergio recordaba cuán desgraciada la había encontrado. Volvió a verla, ya viuda, estando él en el monasterio. Seguía siendo la misma. No podía decirse que fuera tonta, pero sí insulsa, insignificante e infeliz. Había acudido con su hija y el novio de ésta. Entonces ya eran pobres. Más tarde oyó decir que vivía en cierta capital de distrito y que había quedado muy pobre. ¿A santo de qué pienso en ella?, se preguntaba Sergio, pero no podía dejar de pensar en Pashenka. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá sido de ella? ¿Seguirá siendo tan infeliz como era entonces, cuando mostraba sobre el santo suelo que sabía nadar? Pero, ¿por qué he de pensar en ella? ¿Qué tontería es esta? Hay que acabar de una vez. De nuevo tuvo miedo y volvió a pensar en Pashenka para salvarse de aquella espantosa idea. Echado de este modo, permaneció largo rato pensando ya en su necesario fin, ya en Pashenka. Le parecía que ella sería su salvación. Finalmente se durmió. Vio en sueños a un ángel que se le acercó y le dijo: «Vete a ver a Pashenka y por ella sabrás qué has de hacer, dónde está tu pecado y dónde tu salvación». Se despertó y se dijo que Dios le había enviado aquella visión. Se alegró y decidió hacer lo que el ángel le había dicho. Sabía cuál era la ciudad en que vivía Pashenka. Distaba unas 300 verstas y hacia allí encaminó sus pasos. 8. Hacía ya mucho tiempo que Pashenka era una mujer llamada Praskovia Mikhailovna, vieja, seca, arrugada, suegra de un funcionario llamado Mavrikiev, hombre fracasado y borracho. Vivían en la capital de distrito, donde su yerno había tenido el último empleo. Allí, ella sostenía a toda su familia, a su hija, al propio yerno, enfermo y neurasténico, y a 5 nietos. Y los mantenía dando lecciones de música, a 50 kopecks la hora, a las hijas de los mercaderes. Algunos días tenía 4 horas, a veces 5, de suerte que ganaba aproximadamente unos 60 rublos al mes. Gracias a esto vivían, mientras esperaban una colocación. Praskovia Mikhailovna escribía a todos los parientes y conocidos pidiendo recomendaciones para obtenerla. También escribió en este sentido a Sergio, pero cuando llegó la carta, él ya no estaba. Era sábado, y Praskovia amasaba con sus propias manos la pasta para hacer ensaimadas con papas, que tan buenas salían al cocinero siervo de su papaíto. Quería agasajar a sus nietos al día siguiente, domingo. Su hija Masha estaba atendiendo al pequeñuelo. Los mayores, un niño y una niña, estaban en la escuela. El yerno no había pegado ojo por la noche
y acababa de dormirse. Praskovia Mikhailovna también había pasado gran parte de la noche sin dormir, procurando suavizar la cólera de su hija contra su marido. Comprendía que el yerno era una criatura débil, que no podía hablar ni vivir de otro modo. Y, como veía que los reproches de su hija no servían de nada, procuraba atenuarlos y evitarlos para que su casa no se convirtiera en un infierno. Era una mujer que casi no podía soportar físicamente las malas relaciones entre las personas. Para ella estaba claro que así nada podía arreglarse y que la situación no hacía más que empeorar. Ni siquiera lo pensaba. Sencillamente, al ver a una persona airada, sufría como la hacían sufrir un mal olor, un ruido molesto o como si le dieran golpes. Estaba muy satisfecha por haber enseñado a Luqueria de qué modo se amasaba la pasta, cuando Misha, su nietecito de 6 años, con su delantalito, sus piernas torcidas y sus zurcidas medias, entró corriendo en la cocina asustado. Abuela, un viejo muy feo te llama. Luqueria miró y se dijo: sí, debe ser un mendigo. Praskovia Mikhailovna se sacudió los brazos, se secó las manos con el delantal y se disponía a entrar en una habitación para tomar el bolso y dar una limosna de 5 kopecks al desconocido. Cuando recordó que no tenía piezas menores de 10 y pensó que lo mejor sería darle un trozo de pan. Se acercó al armario, pero se avergonzó de su mezquindad y ordenó a Luqueria cortar un trozo de pan mientras ella misma iba a buscar la moneda de 10 kopecks. Este es tu castigo, se dijo. Darás 2 veces. Dio ambas cosas al caminante, y cuando lo hubo hecho, no se sintió orgullosa de su largueza. Antes, al contrario, se avergonzó y le pareció poco lo que había dado. Tan importante era el aspecto del mendigo. A pesar de haber recorrido 300 verstas pidiendo limosna en nombre de Jesucristo, a pesar de ir roto, de haber enflaquecido y de haber quedado muy curtido, a pesar de que llevaba el cabello cortado y su gorro era de mujik, lo mismo que las botas, a pesar de que se inclinó humildemente, Sergio conservaba el aspecto majestuoso que tanto atraía a todo el mundo. Pero Praskovia Mikhailovna no le reconoció, ni podía reconocerlo, pues hacía ya casi 30 años que no lo veía. No se ofenda, padrecito, por mi pequeña limosna. ¿Desea usted comer algo? Quizá. Sergio tomó el pan y la moneda. Praskovia Mikhailovna se sorprendió de que aquel hombre se la quedara mirando en vez de irse. Pashenka, he venido a verte. Atiéndeme. La miró con sus hermosos ojos negros, insistentes y suplicantes, a los que el aflorar de unas lágrimas puso singulares reflejos. Bajo el canoso pelo de los bigotes le temblaron lastimeramente los labios. Praskovia Mikhailovna cruzó los brazos sobre su seco pecho. Abrió la boca y clavó los ojos en el rostro del peregrino. ¡No puede ser! ¡Estíopa! ¡Sergio! ¡Padre Sergio! Sí, él mismo, musitó Sergio quedamente. Pero no soy Sergio, el padre Sergio, sino el gran pecador Stefan Kasaski, perdido sin remisión. Acógeme. Ayúdeme. No es posible. ¿Cómo ha llegado usted a tanta renunciación? Entre. Ella le tendió la mano, pero él la siguió sin tomársela. ¿A dónde lo haría pasar? El piso era pequeño.
Al principio ocupaba una habitación diminuta, un cuartucho oscuro, pero luego incluso este cuarto lo cedió a la hija, a Masha, que en aquel momento estaba allí, acunando al pequeñuelo. «Siéntese aquí un momento», dijo a Sergio, señalándole el banco de la cocina. Sergio se sentó y con gesto que por lo visto ya le era habitual, se quitó la bolsa que llevaba a la espalda, sacándola primero por un hombro y luego por el otro. «Dios mío, Dios mío, cuánta renunciación, padrecito, tanta fama y de pronto así». Sergio no respondió. Se sonrió con mansedumbre mientras ponía la bolsa al suelo. «Masha, ¿sabes quién es?». Praskovia Mikhailovna explicó en voz baja a su hija quién era Sergio, y juntas sacaron del cuartucho la ropa blanca de la cama y la cunita, dejándolo libre para el recién llegado. Praskovia Mikhailovna lo acompañó al cuartucho. «Descansa aquí. No lo tome a mal, pero he de irme». «¿A dónde?». «Doy lecciones. Casi me da vergüenza decírselo. Enseño música». «La música es buena cosa, pero he venido para tratar de un asunto». «Praskovia Mikhailovna, ¿cuándo podré hablar con usted?». «Para mí será una gran alegría. ¿Al atardecer?». «Está bien, pero he de rogarle otra cosa aún. No diga a nadie quién soy. Solo me he descubierto a usted. Nadie sabe qué ha sido de mí. No ha de saberlo nadie». «¡Ay! Ya se lo he dicho a mi hija». «Bueno, pídale que lo calle». Sergio se quitó las botas, se acostó y quedó dormido enseguida. Después de una noche de insomnio y de una caminata de 40 verstas. Cuando Praskovia Mikhailovna regresó, Sergio estaba sentado en el cuartucho, esperándola. No salía a comer y tomó un plato de sopa y papilla que le llevó Luqueria. «¿Cómo has venido antes de lo que me dijiste?», preguntó Sergio. «¿Podemos hablar ahora?». «¿A qué debo yo la felicidad de tener una visita semejante?». «He dejado una lección para otro día. Yo soñaba con ir a visitarle. Le escribí y de pronto usted aquí. ¡Qué alegría!». «Pashenka, te ruego que tomes como en confesión las palabras que ahora te voy a decir. Que sean como palabras dichas ante Dios a la hora de la muerte. Pashenka, no soy ningún santo. No soy ni siquiera un hombre sencillo como todos. Soy un pecador sucio, asqueroso, descarriado, orgulloso. No sé si soy el peor de todos, pero sí soy peor que los hombres más ruines». Al principio, Pashenka le miraba abriendo desmesuradamente los ojos. Le creía, pero cuando llegó a creerle del todo, puso una mano sobre la de él y dijo sonriendo piadosamente: «Estefan, ¿no exageras un poco?». «No, Pashenka, soy un lujurioso, un asesino, un blasfemo y un farsante». «Dios mío, ¿cómo es eso?», exclamó ella. «Pero es necesario vivir. Y yo, que creía saberlo todo, que enseñaba a los demás cómo hay que vivir, veo que no sé nada y vengo a pedirte consejo». «No digas eso, Estefan. Te burlas. ¿Por qué siempre os reíais de mí?».
Está bien. Me río. Me río. Pero dime, ¿cómo vives tú y cómo has vivido? Yo he llevado una vida desastrosa, ruin, y ahora Dios me castiga. Muy bien empleado. Vivo de una manera tan estúpida, tan estúpida. ¿Cómo te casaste? ¿Cómo viviste con tu marido? Todo fue detestable. Me enamoré de la manera más tonta. Mi padre estaba en contra de que me casara con aquel hombre. No quise escuchar a nadie. Me casé. Y una vez casada, en vez de ayudar al marido, le atormenté porque tenía celos y no fui capaz de librarme de ellos. Creo que bebía. Sí, pero yo no sabía sosegarme. Le echaban cara a ese defecto. Y no era un defecto, sino una enfermedad. No podía contenerse y yo no quería dejarle beber. Teníamos unas riñas espantosas. Miraba a Kasaski con ojos que el recuerdo hacía hermosos y doloridos. Kasaski se acordó de que, según le habían contado, el marido de Pashenka le pegaba. Y al contemplar ahora su cuello, desmedrado y seco, con venas prominentes por debajo de las orejas y un moño de escasos cabellos semicano y semirrubios, tenía la impresión de que estaba viendo cómo había ocurrido todo aquello. Luego me quedé sola, con 2 hijos y sin recursos. Pero tenías una finca. La vendimos ya en vida de mi marido y lo gastamos todo. Había que vivir y yo no sabía hacer nada, como ocurre a todas las señoritas. Pero yo era de las más incapaces e inútiles. Así fuimos consumiendo las pocas cosas que nos quedaban. Yo enseñaba a los hijos y al mismo tiempo aprendía algo. Entonces, cuando Mitya iba a la 4ª clase, se puso enfermo y Dios se la llevó. Masha se enamoró de Vania, mi yerno. Es buena persona, pero un desgraciado. Está enfermo. Mamita, exclamó su hija, interrumpiéndola. Tome a Misha. No puedo hacerme pedazos. Praskovia Mikhailovna se levantó y, calzada con sus gastados zapatos, salió con paso ligero para volver enseguida, llevando en brazos a un pequeñuelo de 2 años que se echaba hacia atrás, agarrándole la pañoleta con ambas manos. ¿Qué enfermedad tiene? Neurastenia, una enfermedad terrible. Consultamos. Nos dijeron que debíamos ir a otro lugar, pero hacía falta dinero. No pierdo la esperanza de que le pase. No tiene nada que le moleste especialmente, pero... ¡Luqueria! Si yo que gritaba Vania con voz enojada y débil. Siempre la mandan a alguna parte cuando la necesito. ¡Abuela! Ya voy, respondió Praskovia Mikhailovna, interrumpiéndose otra vez. Todavía no ha comido. No puede comer con nosotros. Salió y estuvo preparando algo. Por fin entró de nuevo, secándose las curtidas y sarmentosas manos. Ya ves cómo vivo. Todos nos quejamos. Todos estamos descontentos. Pero gracias a Dios, los nietos son buenos y fuertes. Todavía se puede vivir, pero no vale la pena hablar de mí. ¿De qué vivís? Yo gano alguna cosa. Cuando pienso lo que me aburría la música y lo útil que me es ahora.
Se había sentado frente a la cómoda y tamborileaba con los sarmentosos dedos de su pequeña mano a modo de ejercicio. ¿Cuánto te pagan por cada lección? Los hay que me pagan 1 rublo, otros 50 kopecks y algunos 30. Son todos muy buenos conmigo. ¿Y qué? ¿Progresan? Preguntó Kasaski, sonriendo levísimamente con los ojos. Praskovia Mikhailovna, de momento, no creyó que él hiciera en serio esta pregunta y le miró interrogadora. También progresan. Hay una niña muy dotada, hija de un carnicero. Es una niña muy buena. Si yo fuera una mujer capaz, podría hallar una colocación para mi yerno, aprovechando las relaciones de los padres de mis alumnos. Pero no he sabido hacerlo, y ya ve en qué situación están ahora los míos. Sí, sí, dijo Kasaski, inclinando la cabeza. ¿Vas mucho a la iglesia, Prashenka? Interrogó. Ay, no me lo pregunte. Es tan difícil. Me he abandonado tanto. Con los niños, ayuno y suelo ir, pero a veces paso meses sin acercarme. Mando a los pequeños. ¿Por qué no vas tú misma? A decir verdad, se sonrojó. Me da vergüenza ir rota a la iglesia. Por mi hija y por mis nietecitos. No tengo vestido nuevo que ponerme. Además, soy perezosa. ¿Y en casa rezas? Sí, rezo maquinalmente. Pero ¿qué valor tiene ese rezo? Sé que no está bien hacerlo así, pero me falta verdadero sentimiento. Uno no piensa más que las pequeñeces de cada día. Sí, es cierto, musitó Kasaski, como si aprobara aquellas palabras. ¡Ya voy! ¡Ya voy!, exclamó ella respondiendo a una llamada del yerno, y salió de la habitación después de haberse ajustado la trenza en la cabeza. Esta vez tardó en volver. Cuando regresó, Kasaski continuaba sentado en la misma posición, apoyado los codos sobre las rodillas y baja la cabeza, pero se había puesto ya la bolsa en la espalda. Ella entró, con un candil de hojalata, sin pantalla. Kasaski la miró con sus ojos magníficos y cansados y suspiró profundamente. No les he explicado quién es usted, comenzó a decir tímidamente. Solo les he dicho que es un peregrino de familia noble y que yo le conocía. Vamos al comedor a tomar el té. No. Bueno, lo traeré aquí. No, no necesito nada. Que Dios no te deje de la mano, Pashenka. Me voy. Si tiene compasión de mí, no digas a nadie que me has visto. Por Dios redivivo, te lo pido. Perdóname, por amor de Dios. Bendígame. Te bendecirá Dios. Perdóname, por amor de Jesucristo. Quería irse, pero ella no le dejó salir sin darle antes pan, unas rosquillas y mantequilla. Kasaski lo tomó y se fue. La calle estaba oscura y aún no habían dado más de 2 casas cuando Pashenka lo perdió de vista y solo pudo comprobar que Kasaski proseguía su camino al oír que el perro del arcipreste lo saludaba con sus ladridos. Ahora veo claro el significado de mi sueño. Pashenka es precisamente lo que yo tenía que ser y no fui. Yo viví para los hombres con el pretexto de vivir para Dios.
Ella vive para Dios, imaginándose que vive para los hombres. Una buena palabra, un vaso de agua dado sin pensar en la recompensa, tiene más valor que todo cuanto he hecho yo para favorecer a la gente. Sin embargo, ¿no había un deseo sincero de servir a Dios? Se preguntaba, y la respuesta fue la siguiente. Sí, pero todo eso era impuro. Se llevaba invadido por la enmarañada maleza de la fama mundana. No, no existe Dios para quien vive como vivía yo, pensando en alcanzar la gloria entre los hombres. Ahora lo buscaré. Y siguió, como antes de venir a casa de Pashenka, pidiendo de pueblo en pueblo un pedazo de pan y un albergue en nombre de Jesucristo, cruzándose con otros peregrinos, hombres y mujeres. A veces la dueña de alguna casa le trataba con malos modos o le injuriaba a algún mojic borracho, pero casi siempre le daban de comer y de beber y aún añadían algo para el camino. Su aspecto señorial le granjeaba la simpatía de algunas personas. Otras, en cambio, parecía que se alegraban de que un señor como él hubiera caído en la miseria. Pero su mansedumbre los vencía a todos. Con frecuencia hallaba en las casas los libros del Evangelio y los leía en voz alta, y entonces la gente le escuchaba conmovida y se sorprendía de oírle, como si les leyera algo nuevo y a la vez muy conocido. Cuando podía ayudar a alguien con un consejo o con un saber, o cuando convencía a los que reñían para que hicieran las paces, no encontraba agradecimiento alguno, pues se iba antes de que pudieran manifestárselo. Y poco a poco, Dios comenzó a hacérsele presente. Un día iba de camino con dos ancianas y un antiguo soldado. Se encontraron con dos señores, un hombre y una mujer, que viajaban en coche tirado por un brioso animal, acompañados de otro varón y otra dama que montaban a caballo. Los que montaban a caballo eran el marido de la señora y la hija, mientras que en el coche iban la primera y un viajero que debía ser francés. Al cruzarse con el pequeño grupo que iba a pie, estos señores lo hicieron parar. Querían mostrar a aquel señor, probablemente francés, le pèlerin, gente que en vez de trabajar se pasa la vida caminando de un lugar a otro, siguiendo una tradición propia del pueblo ruso. Hablaban en francés, creyendo que no les entendía. Demandez-leur, dijo en francés, s'ils sont bien sûrs de ce que leur pèlerinage est agréable à Dieu. Se lo preguntaron. Las viejitas respondieron, Dios dirá, a él vamos, ¿lo merecemos? Preguntaron al viejo soldado. Respondió que era solo y que no tenía dónde meterse. Preguntaron a Kasaski quién era. Un esclavo del Señor. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne répond pas. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Cela doit être un fil de prêtre. Il y a de la race. Avez-vous de la petite monaille? El francés tenía calderilla y dio 20 copes a cada uno de los caminantes. Me dites, leur que ce n'est pas pour des sièrs que je leur donne, mais pour qu'ils se regalen de thé, 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 dijo sonriéndose. Pour vous, mon vieux, añadió, dándole a Kasaski unas palmaditas en el hombro con su mano enguantada. Que Jesucristo nos salve, respondió este último, sin ponerse el gorro e inclinando su cabeza calva. A Kasaski este encuentro dio particular alegría, porque despreció la opinión de la gente e hizo lo más sencillo e insignificante. Tomó humildemente los 20 kopecks y los dio a un compañero suyo, a un mendigo ciego. Cuanto menos importancia tenía la opinión de los hombres,
tanto más intensamente dejaba sentir su presencia Dios. Así vivió Kasaski 8 meses. Al noveno lo detuvieron en una ciudad de provincias, en un albergue donde pasaba la noche con otros peregrinos. Como no tenía documentos, lo llevaron a la comisaría. Cuando le preguntaron en el interrogatorio qué había hecho con los documentos y quién era, respondió que documentos no tenía y que él era un esclavo del Señor. Lo consideraron vagabundo, lo juzgaron y lo desterraron a Siberia. En Siberia se estableció en los terrenos yermos de un rico propietario y ahora vive allí. Trabaja el huerto de un señor, enseña a sus hijos y visita a los enfermos.